Bueno, compañeros y compañeras, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario donde nos estén viendo. Volvemos nuevamente, otra temporada del podcast Hablando Nos Entendemos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es el profesor John Freddy Palomino. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Qué bacano podernos encontrar en este espacio, estar aquí charlando, dialogando y pues vamos a hablar, chévere, a ver, de esta profesión y de la profesión docente que es muy interesante, muy bacana. Profe, para comenzar, siempre se le hace una pregunta a los invitados y es preguntarles, ¿quién es? ¿Quién se considera usted que es John Freddy Palomino? Desde que me hicieron la pregunta, es una vaina filosófica difícil a veces de poder eh, responder, pues en este momento de mi vida yo me considero pues primero un ser humano, padre de dos hijos, esposo, habitante del territorio de Techotiva, habitante de la ciudad de Bacatá, un ser humano que trabaja con otros seres humanos por construir un mundo mejor, que sueña y que se mantiene en la digna rabia y la digna alegría, haciendo todos los días lo mejor posible por la clase popular. Ok, profe, usted habla de algo muy bonito y es que se considera ante todo persona, ¿no? Yo siento que a veces se nos olvida el demostrar que la otra persona es eso, es una persona. Y es algo muy bonito que uno se reconozca sobre eso. Hay algo muy interesante y es que, profe, yo le quiero preguntar qué estudios tiene, qué estudios ha realizado. Bueno, yo estudios, pues lo primero, yo soy egresado de acá muy cerca de Quinta de Primaria, de la Escuela Internacional. Estamos en el territorio Intiva, Fontibón, estamos ubicados y ahí están pasando los aviones y eso nos identifica a los que vivimos por acá. Yo hice Quinta de Primaria acá en esta localidad, en la Escuela Internacional en su momento. Estudié también de la escuela pública en la República de la Costa Rica, un colegio distrital también. Estudié licenciatura en Ciencias Sociales, hice en la Universidad Distrital, hice unos estudios de Geografía en la Universidad Nacional, terminé una maestría en Educación en la Pedagógica y una maestría en Economía en Estudios y Gestión del Desarrollo en la Universidad eh, Pedagógica Nacional, la Universidad de La Salle, qué pena. Pero también he hecho mucho trabajo que es formativo y es el ejercicio de estar en el territorio, aprender de los pobladores, aprender de los viejos que hicieron la ciudad, aprender de los jóvenes con los que comparto bastante y creo que esos son procesos formativos muy importantes. Escuelas de educación popular, constantemente he participado de ellas, de esas no salen títulos, pero pues quedan es los aprendizajes y la experiencia y creo que eso es un punto central en el que me he movido y en el que me he formado de esos parceros, amigos, allá en la localidad también de Kennedy, de Techotiva, que he estado muy cercano trabajando con ellos y con grupos de los cuales aprendí, como el Centro de Promoción y Cultura, las Hermanas Javerianas, de las cuales aprendí, por ejemplo, lo que significa el trabajo social y popular con el Carnaval Popular por la Vida de Britalia. Y creo que eso es uno de los lugares que más me formó a mí. Más que los títulos, también está la vida que uno ha desarrollado alrededor del ejercicio formativo. En el podcast, pues, hemos realizado muchas entrevistas, cinco, seis, en las cuales, pues, la mayoría de personas, de hecho, hubo una persona campesina que dijo, yo no le puedo hablar a usted de una titulometría, pero sí de muchas experiencias, que yo creo que eso es lo que vale más al fin y al cabo. Los que hemos visto clase con usted, cabe decir que es profesor de la distrital, eh, hemos notado que usted tiene una preocupación muy constante por lo que viene siendo Bogotá, la ciudad y la educación de sí misma. Estando en un espacio como este, como el Colegio Atahualpa, en la localidad de Fontibón, quisiera preguntarle en qué momento nace esa preocupación, en qué momento usted dice, pucha, toca preocuparse por la ciudad y cómo estamos educando sobre la misma. Bueno, hay dos cuestiones. Uno, la ciudad. Para mí, pues el habitar calle, el habitar la calle del territorio, eso siempre fue como un problema, porque yo vivo, crezco aquí en Fontibón y vivo ese proceso de conurbación, de estar en una localidad que era básicamente casi que semirural. Aquí habían cultivos, vacas, perros, y entonces uno de pequeño y de joven andaba a estos territorios
y ver cómo poco a poco la ciudad se fue tragando Fontibón. Intiva empezó a desaparecer como Fontibón y empezó a industrializarse, que fue lo primero que nos llegó, mucha industria, y después de la industria empezó a llegar muchísima gente, gente que no tenía un apego directo con el territorio, sino gente que venía era por necesidades especialmente de migración por el trabajo. Y eso pues me preocupó siempre desde joven, como esa preocupación, cómo es que se va formando la ciudad, ¿no? El tener aquí desde Occidente y ver siempre los cerros tutelares, ver a Monserrate y Guadalupe y decir, allá está la ciudad, pero ya no está la ciudad, ya, ahora somos parte de la ciudad. Eso creo que fue una pregunta que desde muy joven nos empezamos a hacer, no solo yo, sino lo hicimos con otra gente. Yo empecé a camellar con un proyecto de artes aquí en Fontibón, un reducto de esos teatros experimentales. Aquí es el Teatro Experimental de Fontibón. Empezamos a camellar y empezamos a preguntarnos eso, oiga, ¿cómo se podría hacer teatro en el territorio? ¿Cómo sienten los jóvenes del momento? Empezamos a camellar eso. Cuando llegué ya a la universidad, bueno, después de trasegar muchísimo de salir bachiller, yo me demoré un tempito en llegar a la universidad. Cuando llegué a la universidad distrital, me encontré con algo que yo quería ser docente. Es algo que creo que estaba desde muy joven el hecho de ser docente. Mi familia, mis tías, todas son profes, viví las luchas magisteriales de ellas, las acompañé muchísimas veces a las marchas y demás, entonces siempre estuve pegado de la profesión, quería ser docente, sabía que tener que ser docente, llegué a la distrital y allá me topé pues con eh, la sociología, una sociología, estando en el primer semestre, el profesor Pachón en los últimos semestres nos dijo que había algo que llamaba la sociología urbana. Yo vi, ve, hay gente que estudia esta vaina y empecé a leer de eso. Después, en otras clases, me topé con la geografía urbana y ahí me empecé a dar cuenta que lo que estábamos haciendo o lo que yo estaba pensando era importante. Y pues se empezó a vincular el problema de la ciudad de Bogotá, el problema del territorio de Fontibón y la academia. Y eso fue lo que me empezó a mover hacia hacia la ciudad, empezar a entender el fenómeno urbano, entenderlo desde mi propio territorio y empezar a entenderlo globalmente. Yo creo que lo que estudié en la Nacional, que fue geografía, fue más movido fue por eso, por la gana de saber más sobre la ciudad, saber más sobre el problema urbano. Hablando de lo de Fontibón, yo me acordé que hace poquito hablábamos de Tenjo, ¿no? Mm. Y todo lo que viene siendo Chía, Mosquera, Madrid, que son municipios que al fin y al cabo se los va a terminar comiendo Bogotá. Entonces hablamos ahora de una área metropolitana, ¿no? Entonces yo siento que tarde o temprano eso también va a pasar y que Bogotá se sigue y se sigue y se sigue y se sigue expandiendo. Y pasa mucho de que personas que trabajan aquí en Bogotá terminan comprando casas, departamentos, en fin, vivienda allá en esas ciudades. Yo sí me imagino que también pasó lo mismo acá en la localidad de Fontibón. Entonces es interesante analizar eso, que la preocupación nace desde pues, su misma perspectiva, ¿no? Entonces, eso por el lado de la ciudad, el Mm. interés de mirar la ciudad. Entonces, ¿en qué momento entra la educación? La educación, como les decía, desde muy joven, pues, uno participando de los proyectos sociales de la localidad, como le digo, con lo artístico. Después, pues algunas militancias políticas que empezaban a dar en el territorio. Y dos, y tres, pues mi familia. O sea, eso era algo que estaba ahí que eso no lo podía sacar, que era el hecho de estar en la escuela. Pero más que la escuela, yo me empecé a pillar también que había que trascender la escuela y empezar a pensar el espacio educativo de ciudad. Pero en ese azar de la vida que uno tiene, porque esto es un azar, eh, me topé con algo que fue en un momento determinado, aquí mismo en el territorio, doy con una parroquia, que es la parroquia de San José, que es muy cercano también con el trabajo del Teatro Experimental de Fontibón, a un sacerdote, Camilo Urrego. El man convoca jóvenes, es hacer un trabajo de jóvenes. ¿Por qué? Pues porque estos barrios, al ir creciendo, pues el potencial de inseguridad y el potencial problemático de los jóvenes era muy alto. O sea, era como sucede hoy también,
pues era la carne de cañón que compraban las milicias o que compraban los microtráficos. Entonces ese sacerdote empieza a hacer una campaña y empieza a construir jóvenes, a construir grupos juveniles con algo que son las comunidades de base. El man, sin ser de la teología de la liberación, toma este tipo de carretos y empieza a construir desde lo parroquial grupos de jóvenes y grupos de familias. Y ahí yo me topo con algo y es empezar, primero, empezar en el grupo juvenil y segundo, después ser líder juvenil para formar a otros jóvenes. Y dentro de eso, pues ejercicios de catequesis y demás, y me pilló que pues ese es el carreto y me mantuve ahí, pues lo que digo, di muchas vueltas para poder llegar a la distrital y toparme que era pues, la educación y eran las ciencias sociales, que es la otra, porque también escoger como el nicho disciplinar a mí me costó, porque o eran las artes, o eran los deportes, o eran las ciencias sociales, como que yo daba vueltas y estaba trabajando como en los tres escenarios, pero no, hubo algo que me jaló y fue las ciencias sociales y ahí me quedé. Ahí entra otro punto que hace poquito lo estábamos analizando con un compañero, y es el tema del aceleracionismo, ¿no? O sea, cómo ahora la sociedad lo impulsa a usted, que no, usted sale del colegio y ya tiene que saber qué va a estudiar, usted ya tiene que saber qué va a hacer. Entonces ese tema es muy complejo, porque me imagino que esa decisión no fue de un día para otro, o sea, decir, bueno, me voy a mandar a la loca a estudiar sociales. No, y además fue dificilísimo porque uno, pues creo que generacionalmente siempre hay como lo que le van a decir a uno que es el mejor futuro, ¿sí? Y entonces dependiendo de eso usted tiene que estudiar. En la época que yo salí bachiller, ya hace bastantes añitos, era ingeniero de sistemas. O sea, el que iba a ser el duro era el ingeniero de sistemas. Entonces yo me fui a estudiar ingeniería de sistemas. Duré 2 semestres y esa vaina no era, o sea, académicamente yo respondía, pero que eso me sedujera, no. Y salirme de eso era difícil, por un lado por la parte social, los que me estaban apoyando, que eran mis tías que eran educadoras, porque mi papá no tenía las condiciones económicas para apoyarme, empezaban como a decir, mi mamá no se va a salir de estudiar ingeniería de sistemas y va a ser profesor. Yo sí, sí, esa decisión es difícil, es difícil. Y lo otro, pues yo viniendo de la clase popular y siendo de los sectores populares, pues no hay las condiciones económicas pues para usted decir me cambio de carrera. Pues era una decisión que tenía que asumir yo y meterle toda la ficha pues para estudiar. Y estudiar ciencias sociales además, porque de una vez no va a ser revoltoso, de una vez va a ser crítico, este man va a ser el que va a tirarse las fiestas, porque va a pelear con todo el mundo. Bueno, pues sí, esa fue una decisión difícil, pero también una vaina muy interesante, porque también me permitió a mí ganar autoridad dentro de la familia, porque poco a poco en la medida que fui entendiendo lo educativo, vinculándome en lo académico y haciendo el ejercicio, empecé a, lo que yo hacía en el barrio, lo que hacíamos en el camello, empezó a tener autoridad. Mis primos, mis tías empezaron a decir, ese es un camino distinto, pero está fundamentado, tiene seriedad. Y eso también era importante porque como que a veces lo tomaban a uno como el loquito, el hippie, el chico loco, ¿sí? Pero no, esto es serio y esto da fundamento y con esto estudiarlo seriamente se hacen cosas que tienen intención y que pueden cambiar el mundo y que además uno como persona le aporta a otros y se aporta a sí mismo. Yo creo que es algo que todavía pasa, es esa sensación de, eh, papá, voy a ser profesor, ¿no? ¿Y de qué? De sociales. No, mi hijo va a ser marihuanero, revoltoso, no vaya a echar piedra. No, ¿y en dónde? En la pública. No. No, yo siento que todos los que hemos estudiado esto, estamos estudiando o futuramente van a estudiar, van a pasar por eso. Pasa lo mismo que las artes. El papá voy a ser actor, papá voy a ser Músico. músico, no. Y de qué va a vivir y no sé qué. Entonces me parece que es importante, y conectándolo con el siguiente tema que le quería preguntar, es el hecho de que, bueno, ya está el tema de la educación, ya tenemos el tema de la educación, de dónde nace, el tema de la ciudad también. ¿Usted cree que es necesario que la educación se preocupe por la ciudad? Sí, sí, hay una desvinculación muy fuerte. Resulta que es que la escuela se ha vuelto un nicho que está fuera del territorio. O sea, estamos dentro del territorio, pero estamos fuera del territorio.
Y para hacer esa vinculación se hace necesario poner a la ciudad en juego, o sea, hacer primero preguntarse la ciudad, hermano. O sea, nosotros habitamos acá, el 70% de la población mundial vive en ciudad, aquí es donde se produce, aquí es donde está el acumulado del capital está acá. Y entonces estamos gastando en bienes naturales un montonón, agua, empecemos solo por el agua. En el área metropolitana, como ahorita hablaba, pensando Tenco y demás, y esto es en un territorio muy chiquito del planeta, darle agua a 15 millones de personas. Cuando usted piensa eso, dice, hermano, tenemos que estar pensando en lo que significa la afectación del estar acá como seres humanos y el construir la ciudad. Y la escuela y la educación, que es, y esencialmente la escuela que está en el territorio y que es el punto de la construcción del pensamiento científico y del pensamiento artístico, el pensamiento simbólico, debe estarse pensando su propio territorio. Y eso es un poco lo que a veces no vinculamos curricularmente. O sea, la escuela parece que esto fuera un metaterritorio dentro del territorio, porque los currículos como que no se vinculan a lo que es la ciudad. Y eso hay que hacerlo. Entonces, oiga, pille, ¿dónde vive usted? ¿Cuál es dónde están las condiciones de agua, de aire? ¿Cuáles son las relaciones de producción? ¿Qué es lo que se consume? ¿Qué es lo que se vive acá? Y eso se puede vincular directamente pues, con todas las condiciones conceptuales y teóricas para desarrollar pensamiento. Eso hay que hacerlo. Y además, porque hay una condición política muy importante y es la definición de ciudad. O sea, la ciudad que tenemos, la ciudad que habitamos y el modelo de ciudad que existe. Una cosa es políticamente cómo se ha ordenado el territorio, que ha sido de una manera tecnocrática en los últimos tiempos, sin reconocer lo que significa la ciudad realmente. La ciudad realmente es lo imaginado, lo construido y lo vivido por los seres humanos que la habitamos. Si nosotros nos despegamos de eso, pues dejamos de ser ciudadanos, solo nos volvemos habitantes de ciudad, o sea, citadinos, que viven encerrados en sus casas consumiendo alguna serie de alguna de las plataformas, sale, trabaja y vuelve, y no más. ¿Y dónde queda pues su condición de ciudadano que está en lo público? ¿Y cuál es el espacio más importante de la ciudad? Pues el escenario del espacio público, el encuentro de la ciudadanía. La ciudadanía no puede ser solo ir a votar, la ciudadanía tiene que construirse ahí. Y eso es un problema que debe tener la escuela, que debe tener la educación y que debe empezar a proyectarse para vincular y decidir sobre cuál es el proyecto de ciudad que queremos, cuál es el proyecto de ciudad que anhelamos y cuál es el mejor proyecto de ciudad para la defensa de la vida. Porque es que aquí estamos poniendo en riesgo algo que nos trasciende como raza, como condición humana, y es el hecho de la propia vida. Porque de verdad el golpe ambiental que se genera al poner una ciudad donde la pusimos es muy fuerte. Y al seguirla ampliando, porque es que lo que Mercedes decía ahorita, pues nos estamos tragando toda la sabana, nos estamos tragando, estamos pasando a escenarios de producción de alimentos, a escenarios de capa vegetal que van a desaparecer y la vamos a volver concreta. Pasa en el ámbito, mientras lo escuchaba hablar, yo decía, bueno, eso también tiene que ver con las lógicas del capital. Entonces, en clase lo hablábamos hace poquito, ¿no? El hecho de que ya los muchachos ya no salen a jugar a los parques. Entonces ya es, oiga, no, venga, vamos a jugar. Y llegan a la casa y se conectan. Están desconectados de su realidad. Y yo siento que esa desconexión también hace que no se preocupen por el territorio. Entonces mi territorio no es mi barrio, sino una casa que estoy construyendo en Minecraft. Entonces es como ese salir del yo para poder entregarme a otro yo, pero ese yo es virtual. Entonces poníamos el ejemplo como de atrás la cancha que tenemos, ¿no? El hecho de que, ejemplo, ya ninguna escuela de fútbol se preocupe por ella. Entonces la toma el ente estatal y ya pues genera otras dinámicas que ya la mayoría la conoce. Entonces yo estaba pensando en que el papel fundamental de la escuela es hacer que el individuo se reconozca en su territorio y además se preocupe por su territorio. Y eso me parece muy difícil. Es difícil, pero mire que Bogotá ha experimentado varios proyectos. Un proyecto interesantísimo que eso deviene de la idea de la relación ciudad-educación, que Trilla Verne trabaja muy bien,
hay un grupo de intelectuales que se junta en una política pública, que es cuando llega Lucho Garzón a la alcaldía. Y está de secretario de Educación, pues un profesor, fundador de la ADE, que es Abel Rodríguez. Abel Rodríguez, y en este periodo se crea algo que se llama Escuela Ciudad Escuela. O sea, la ciudad va a la escuela va a la ciudad. Y se empezaban a hacer caminatas, se hacían recorridos, se hacían reconocimientos de la ciudad, pero a la vez todos los proyectos territoriales que se brindaban cerca de la escuela entraban a la ciudad. Por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo con los pelados a fútbol, al estadio. Vamos al estadio. Y entonces nos daban boletas, uno tenía que hacer la gestión y demás dentro del proyecto, pero uno iba con los pelados de décimo, me acuerdo muchísimo un décimo, íbamos al estadio. Y entonces solo el recorrido de pelados, estaba trabajando en el suroriente, estaba bien arriba, en un colegio bien arriba, en el suroriente, y hacer el recorrido de salir del suroriente, San Cristóbal, y llegar a la localidad, pero hacerlo conscientemente, llegar de la localidad de San Cristóbal, llegar al estadio. Y entonces en el estadio vivir lo que era el fútbol, pero regresarse y salir de noche, porque fue un partido tarde-noche. De un Santa Fe Equidad fuimos. Y entonces salir de noche y volver. Y entonces mire cómo cambia la ciudad, mire cómo se vive, miren los recorridos, vivan los trancones, empiece a entender esto de otra dinámica. Más allá de si usted es seguidor o no es seguidor de un equipo determinado, sino vaya y viva la ciudad. Eso fue un ejercicio muy interesante, así hicimos varios, traíamos, en ese momento se podía traer a la escuela muchas experiencias territoriales a la escuela y se compartía. Ese fue un escenario interesante, o sea que sí la escuela puede ser permeada. Lo que pasa es que los últimos proyectos son muy tecnocráticos y lo que buscan es formación, pues, mano de obra, mano de obra, mano de obra tecnificada, y entonces lo que hacen es que los currículos y la escuela se mire solo hacia adentro, ¿sí? Pero ahí también es donde aparece el papel del docente, donde nosotros tenemos que empezar a hacer eso. Por ejemplo, ahorita con unos compañeros acabamos de pasar un proyectico, se pasó por ciencias, no lo voy a ejecutar yo, lo va a ejecutar un compañero, y el lunes van a ir a Bimbo, aquí nomás, que queda cerca, dentro del mismo territorio, van a estar aquí cerca, pero los pelados van a ir hasta allá. Y es salir, oiga, reconoce. Y se hizo toda una guía, por un lado, se va a trabajar lo que significa el recorrido, lo otro, lo que significa la producción, y por el otro lado, en los reconocimientos científicos, es con un compañero de química, todo lo que significa la transformación. Entonces se hizo como interdisciplinar, y ahí se está intentando otra vez tomar un poquito de aire, pues para mover los pelados para que entiendan eso. Ahora, los pelados sí recorren el territorio. Si yo tengo algo claro, es que cuando ando en mi bici aquí, o salgo tarde, o de pronto nos quedamos almorzando, o haciendo alguna actividad recreativa con otros compañeros, uno sale y los pelados sí habitan el norte, sí están en la calle. Entonces ellos conocen el territorio. La vaina es que no se le da el potencial para que ellos, y ese saber que tienen de territorio, se pueda poner en juego y poder empezar a vincular a esa vaina de una manera más activa. Deja un panorama preocupante y demasiado cargado. Yo creo que para todos los que vamos a ser licenciados y licenciadas, más en ciencias sociales, porque es que está el peso. Lastimosamente a los de ciencias sociales nos achacan todo. Entonces, el problema del territorio, cátedra de paz, cátedra de afrocolombianidad. Entonces, todos esos aspectos yo creo que es momento de hacernos cargo y de preocuparse. Es un tema por el cual debemos preocuparnos todos y todas. El hecho de la ciudad y el hecho de que la ciudad tiene que ir de la mano con la educación. Siguiendo con este ámbito, ya para ir cerrando, profe, ¿qué tips, qué consejos da usted para que los pelados se preocupen más por esto? Bueno, pues yo creo que lo primero es que se pregunten por sí mismos. A veces uno anda demasiado metido en pagar el recibo del agua, el recibo de la luz, responder por una cosa, responder por otra, y toda esa cosa lo va sacando uno de uno mismo. Cuando usted empieza a preguntar por sí mismo, que eso es un problema grandísimo, lo que les decía a ustedes, prefiero que duerman en clase y que no estén pegados al teléfono celular. Prefiero que estén allí en un momento determinado y alguna cosa de esa le explota a uno.
se puede convertir en una depresión, en una gran alegría o en no sé, en algo. ¿Sí? Y cuando uno se pregunta por uno mismo, empieza a darse cuenta que esa preocupación que uno puede tener, la puede tener otro, otro que está allí. Y empieza uno a dialogar y empieza a hablar de eso, empieza a soltarse. Entonces, más que Mercedes cierta preocupación, yo creo que es relajar el problema de la existencia. No hemos sido capaces de eso. O sea, y relajarse no significa dejarlo así al garete, sino relajarlo en el sentido de poderse encontrar con uno mismo. Uno le tiene, al que más miedo le tiene uno es a uno mismo. Entonces usted le puede decir mentiras a todos los que lo conocen, ¿sí? Uno le puede decir mentiras a la mamá y eso que lo conocen a uno bien, ¿no? A la esposa, a los hijos, a todos. Pero hay dos a que uno no le puede decir mentiras. Si uno tiene un problema psiquiátrico, sí, sí. Pero a los que no le puede decir mentiras es al tiempo y a usted. Esos dos son, yo no sé si uno juez es así jodidísimo. Y cuando usted se encuentra consigo mismo, es muy bacano. Y creo que ahí uno empieza a encontrar de dónde hablar y empieza a encontrar lo que quiere, lo que le gusta, lo que le genera situaciones personales de explosión frente a la existencia. ¿Sí? Por, o sea, si algo le da miedo a la gente es deprimirse, pero deprimirse de verdad, ¿sí? Porque si usted se encuentra consigo mismo, se deprime, porque no es lo que le han dicho que debía hacer. Entonces se encuentra consigo mismo y dice, no, picha es gordo, feo, tal. Ah, sí. Y entonces cuando dice, se reconoce, se entiende, y se pilla que todos tenemos como esa situación y esa falta de algo, ¿y dónde va a encontrar ese algo? Pues aquí, en el otro, en el bacano, con el que toma una pola, con el que habita el territorio, con el que está compartiendo un bus. Eso nos pasa en Transmilenio. Por eso he dejado de montar en Transmilenio. Porque es que uno en Transmilenio va encapsulado y va tan encapsulado en sí mismo que al otro lo ve como un bulto de carne, ¿sí? Que es enemigo, con el que no puede chocarse porque ya peleo, porque me pueden robar y se generan todos esos miedos y se encapsula uno. En cambio, por ejemplo, con la bici o caminando, uno da unas vueltas y empieza a encontrar las cosas. Y bueno, esta es la escuela. Ahí están los chinos que están en la escuela de fútbol en la tarde. Ahí están. En la buena. Los Entonces, chinos. sí, profe, yo creo que es difícil, es complejo. ¿Cómo uno se encuentra uno mismo? Y es, o sea, y yo decía, claro, ahí está el punto. No podemos hablar de territorio, no podemos hablar de ciudad si no me conozco. Claro. Y uno se conoce andando el territorio, recorriendo con nosotros, con todos esos que uno tiene. Es que uno empieza a darse cuenta que el discurso que desde hace, yo creo que unos 30 años el capitalismo, sobre todo el capitalismo neoliberal, ha hecho es que usted es especial, demasiado especial, ¿sí? Y usted es tan único que lo único que tiene que hacer es trabajar, producir y ser feliz. Pero ser feliz de acuerdo a eso. Pero cuando usted se da cuenta que no es tan especial, ¿sí? Que, que usted y otros no son tan especiales, pues empieza a darse cuenta que no es un ser humano y que es un ser humano pues, que vive y que tiene unas necesidades y con eso vamos construyendo con nosotros y que cada uno va como en su momento. Hay unos que van de niños, hay otros que ya van como ustedes jóvenes, otros que ya estamos más grandecitos, otros que de pronto van de salida y que hay que escucharlos más porque tienen la experiencia de la vida y hay que escucharlos no para quedarse uno y robarse el conocimiento, sino para que eso se expanda, para que no se pierda lo que somos culturalmente. Entonces es poderse encontrar, yo creo que es un poco de ser bajarle un poquitico y volverse un poquitico como más humilde, pillarse como la sencillez de las cosas para entender la complejidad del mundo. Nada, la invitación a los compañeros y las compañeras que nos estén mirando es encuéntrense, desconéctense. Yo siento que eso también en algún momento cuando tuve clase con el profe en contexto, yo decía, este profesor sí jode y jode y jode y jode. Y ahorita que nos volvimos a encontrar, yo dije, tienes razón, tienes razón. Cuando uno se desconecta, cuando uno se desliga de todo esto, uno piensa y dice, puta, no soy lo que muchas veces me vendieron. Entonces la invitación queda para eso y ya para terminar, profe,
nosotros cerramos con dos aspectos. Una pregunta muy sencilla, ¿a quién le gustaría que entrevistáramos más adelante? Y la otra es, ¿a quién usted le dedicaría este podcast que ya no nos acompaña? Bueno, yo creo que haciendo parte del movimiento social, a todos aquellos compañeros, compañeras que han luchado socialmente y que desgraciadamente les arrebataron la vida, estando en el movimiento social, a esos compañeros y compañeras los recuerdo normalmente, y cuando uno hace este ejercicio de hacer parte del movimiento social, también tiene ese miedito, pero por ellos y por ellas seguimos en la lucha, porque los sueños no hay que dejarlos acabar. Si hay alguien que siga luchando, esos sueños seguirán allí, pues a estos compañeros y pues a mi familia y al territorio, que es fundamental. ¿Y a quién? Hermano, hay harta gente. Si es de profes, sería bacano que cogieran, por ejemplo, a un parcero que está en la licenciatura y que es asequible que lo puedan hacer. El viejo Jorge Blanco, que tiene una experiencia interesantísima de vida, compañero mío de universidad desde el primer semestre, y un man que también me ha enseñado muchas cosas, porque el man viene de esa transición del mundo rural al mundo urbano, y a ese man le aprendí bastante de eso que significa el mundo rural de allá de Boyacá. Es bien bacán. Pues nada, tenemos la tarea, profe Blanco, si está viendo esto, te buscaremos. Entonces, nada, profe, para cerrar, yo siempre cierro diciendo lo mismo, suena cliché, pero gracias. Gracias por abrirnos las puertas tanto del colegio, de su vida, porque también nos habla de su vida. Gracias por ser ese profesor que salva carreras, así usted no lo crea. Yo me he encontrado mucha gente y yo les digo, no, marica, tengo clase con Palomino. Uy, yo iba a dejar la carrera y ese man me lo pillé en contextos, me lo pillé en enseñanza y no, y me dio motivación para seguir. A veces siento que falta eso más que todo en las personas, decirle, oiga, gracias, porque lo que usted hace es muy importante. Deja semillas que en algún momento usted dice, en algún momento explotan y uno está así en Transmilenio y dice, pucha, eso lo dijo Palomino en una clase. Venga, camellémosle a esto, venga, pensemos en esto. Pensémonos otro tipo de ciudad, pensémonos otro tipo de educación, pensémonos otro tipo de cosas. Yo en lo personal soy una persona se la pasa pensando locuras y alguna de esas locuras funciona, como esta, por ejemplo. Hay otras que no, pero sí es darle las gracias por todos esos estudiantes que usted ha tenido, que usted ha salvado, porque los ha salvado, y gracias también por no dejar la escuela. Hay muchos profesores que tienen ya 2 maestrías, doctorados, y se van a la universidad y se van a dar clases de maestrías, doctorados, y dejaron la escuela y se desligan de todo esto. Y este es el trabajo de base que toca seguir cuidando, porque es que no lo pueden arrebatar en cualquier momento. Entonces, darle las gracias de parte de todos los estudiantes de la distrital, de todos los estudiantes que tuvo en la pedagógica y de todas las personas que han pasado por su vida, porque sé que ha dejado algo. Vale, muchas gracias. Gracias, bro. Gracias por ese agradecimiento, y pues seguimos en la lucha ahí. Nos veremos en las marchas de magisterio o del movimiento social, y la lucha por la ciudad y la educación se mantiene. Compañeros, nos veremos muy pronto, de pronto en un conversatorio o en otro podcast. Chao.